justamente me quiero ir a esto, a este año que conmueve al mundo. ¿Y por qué? ¿Y desde cuándo pasó todo esto? Yo creo que en mayo del año pasado todos vivimos con cierta sorpresa, con gran sorpresa, el Brexit, que fue una especie de primera llamada de lo que significaba el desencanto frente a una globalización que nosotros hemos denominado hiperglobalización. Y entonces se genera todo un proceso que muchos han ahora estudiado, que le llaman globalization backlash, o sea, el retirarse del proceso de globalización. Y yo creo que además están habiendo 4 cosas o un par de cosas que son muy relevantes de considerar para podernos ubicar en qué etapa de la historia nos encontramos hoy. Yo creo que es muy importante reflexionar hacia atrás en qué etapa nos encontramos de la historia de la humanidad, en el sentido de que después de la prevalencia, digamos, de Inglaterra, después de las guerras, la prevalencia de Estados Unidos, y hoy un Estados Unidos que decide de alejarse, vamos a decir así, por motu propio, por decisión propia, de ser un jugador internacional y quiere jugar de otra manera, quiere jugar más a partir del bilateralismo que el multilateralismo. Y por otro lado vemos a China con grandes propuestas que pone sobre la mesa, como fue el caso de la Franja y la Ruta. Entonces estamos en un proceso de cambio muy importante. ¿Y por qué es importante para nosotros? Es importante porque tenemos que tenemos que repensar América Latina frente a estos cambios, ¿cuál es nuestro papel? Prebisch en 1945 escribió un documento que se llamó Capitalismo Periférico. Entonces nosotros lo hemos rescatado, ese documento, y hemos visto que estamos ante los mismos problemas de 1945 y seguimos siendo una región en el que estamos inmersos, más ahora que antes, en un capitalismo periférico. Y yo diría en una globalización periférica, porque los grandes cambios están pasando en China, en Estados Unidos, en Europa, y América Latina no acaba de decidir cómo quiere jugar. Si quiere jugar individualmente, que parece que esa es la prevalencia hoy, o quiere jugar colectivamente. Y creo que esos son temas que debemos reflexionar, porque además nos estamos enfrentando a yo creo que a un mundo de comercio fragmentado, a un proteccionismo creciente y a una gran incertidumbre. Obviamente esto provocado nada menos y nada más por Trump mismo, ¿verdad? Que él mismo declara: me salgo del TPP, cuestiono el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, en fin. Pero eso nos vuelve a dar una señal de alerta a una región como la nuestra, que se ha jugado totalmente por el libre comercio, o que más bien está apuntando a su export-led, a ser una región que su crecimiento se basa en sus exportaciones, básicamente. Entonces, tenemos que volver a pensar qué tipo de incertidumbres nos está generando el tema de estos megacuerdos. Tercero, la debilidad del multilateralismo, que para países pequeños el multilateralismo es sumamente importante. Y ahí es donde creo que debemos mirar cómo, digamos, el sistema internacional está, y sobre todo Estados Unidos, frente a lo que está ocurriendo hoy en un proceso de desregulación, por ejemplo, del mundo financiero, que eso es lo que está pasando, mientras vemos toda la pelea con Rusia y todo eso, ¿verdad? Mientras tanto, se van cambiando algunas reglas del juego que para nosotros van a ser muy importantes. Por ejemplo, la desregulación financiera. Y a países que somos abiertos o que hemos tomado por decisión abrir nuestras economías al capital, al comercio, menos al movimiento de personas, obviamente esto nos va a afectar. Y nos va a afectar un sistema que cada día va a tener menos reglas, que va a depender más del mercado y por lo tanto va a ser más
manejado, vamos a decirlo así, por actores, firmas, gobiernos más fuertes que tienen mayor poder. Y eso lógicamente ha llevado a lo que también se ha denominado en inglés a un desencanto peligroso, a un dangerous disenchantment. ¿Por qué dangerous? Porque estamos conociendo otras formas en las que la sociedad está reaccionando, sobre todo, quizá no en nuestro continente tanto, aunque también, pero sí en el Medio Oriente, en África, estamos viendo extremismos peligrosos e incluso, yo diría, discriminaciones peligrosas en estas migraciones que estamos viviendo en el mundo. Ustedes dirán, ¿y por qué nos cuenta todo esto? Pues porque yo creo que lo que está en cuestión, en realidad, es el estilo predominante de desarrollo. Entonces, por más que hagamos correcciones en el margen, ¿no? Y escucho con claridad la exposición del profesor Barrientos, está bien hacer correcciones en el margen, pero nuestro problema está en el centro. Nuestro problema está en que nuestro estilo de desarrollo predominante no es sostenible. Y lo demuestran varias variables. Primero, la tasa declinante y mediocre de crecimiento de la producción y el comercio a nivel mundial están demostrando que de dónde va a provenir la demanda agregada si entre los países que tienen superávit no están colaborando entre sí para generar crecimiento, o sea, para entrar a lo que algún día Keynes hizo, y eso que Keynes no es que fuera el gran, ¿cómo se llama?, progresista, ¿no? Sin embargo, él planteó una acción colectiva para salir de un sesgo recesivo y hoy nadie está generando un liderazgo de esa naturaleza. Entonces, ni la producción ni el crecimiento, estamos en lo que llamaríamos un estancamiento secular. Segundo lugar, la elevada desigualdad de riqueza y de ingreso. Creo que eso groseramente estamos viviendo hoy una concentración de la riqueza como nunca antes. 8 individuos, dijo Credit Suisse y Forbes, retienen la riqueza equivalente a 3.500 millones de personas, 8 personas, la riqueza equivalente a la mitad de la población del mundo. ¿Es eso posible? Jeffrey Sachs dijo en Nueva York, y hoy lo recordábamos con el ministro Álvaro García, que él dijo, si se repartiera la riqueza en el mundo hoy, nos tocaría a $17,000 per cápita. Estamos hablando de un mundo de casi 7.500 millones de personas, ¿no? Entonces, sí estamos viviendo un momento fíjense que es curioso, porque uno diría, bueno, en una etapa de crecimiento más mediocre debería haber menos privilegios. Pues es al revés. El crecimiento es más bajo y los privilegios crecen y la concentración crece. Entonces, hay algo que tenemos que cuestionar fuertemente. El tercer elemento es la revolución industrial, esta convergencia que habrá o que hay ya entre la genética, la física, estas tecnologías digitales, la nanotecnología, el estudio del cerebro y la neurología, que nos está llevando a la robotización, a la inteligencia artificial. Y hay quienes dicen, bueno, ¿qué va a pasar con la robotización? ¿Cuántos empleos? ¿Cuál va a ser el futuro del trabajo, para empezar? Es decir, ¿cuál es el reperfilamiento que vamos a requerir, sobre todo la juventud y los niños? O sea, hablábamos de los niños, para poder bajarnos o enfrentarnos a un nuevo paradigma tecnológico desconocido e incierto, pero real. Nosotros en la CEPAL estamos analizando simplemente la robotización en el mundo de la industria automotriz, para poner un ejemplo. Y la industria automotriz hoy ya no es de manufactura, cambió. Ahora es una industria digital. Entonces, el que no sepa el tema digital no puede trabajar en la industria automotriz. Entonces, ¿cuántos sectores? Y eso lo van a analizar ustedes seguramente a partir del jueves, pero me parece fundamental que nos bajemos a una realidad que nos está llegando con mucha fuerza. Desde luego, el deterioro ambiental global con consecuencias muy desastrosas para el balance climático. Ya lo veíamos que ya el propio Uruguay
Y fíjense que hicimos un estudio nosotros en CEPAL, donde vimos cuál es la vulnerabilidad de las zonas costeras frente a la elevación del mar, y Uruguay es uno de los países más vulnerables. Nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Pues es uno de los más vulnerables. Entonces, ¿qué repercusiones va a tener eso en la infraestructura del futuro? Digamos, simplemente en la infraestructura costera, para empezar, y qué tenemos que hacer. Por último, y quizás ni tan último, la población, la demografía. La demografía está jugando un papel fundamental. Este país ya está por llegar al fin de su bono demográfico en 2035, 5 años después de la Agenda 2030, ¿no? Se espera que concluya el bono demográfico. Y con ello concluye una etapa muy importante de la vida de un país. Y se generan otros nuevos desafíos. Y el tema que a nosotros más nos preocupa es justamente que se ha instalado en nuestro continente y en el mundo entero, pero en nuestro continente, la cultura de los privilegios. Es decir, esta idea de que la gente ya se acostumbró a los privilegios. No, mira, es que él no paga impuestos porque le dieron una renuncia tributaria, porque es productor. Sí, pero él produce desde los años 20, nadie ha revisado sus privilegios, ¿no? Y hay una élite que se dejó de preocupar y que se dejó de interesar si tiene más privilegios o menos privilegios. Entonces creo que esto es lo que yo quisiera hoy enmarcar para decirles que vemos con preocupación que se están agudizando justamente estas contradicciones de nuestro capitalismo periférico. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer la pregunta es, ¿y cuál es el futuro del capitalismo en la periferia? Primero, ¿cuál es el futuro del capitalismo en el centro? Que también esas preguntas ya se están haciendo, pero nosotros debemos hacerlos las nuestras. Y las nuestras porque hoy tenemos una hoja de ruta que todos colocamos en el centro y decimos, esta es nuestra hoja de ruta para el desarrollo sostenible. Y hablamos de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y además decimos, es una agenda civilizatoria, claro que es civilizatoria, porque propone la eliminación de la pobreza, ¿verdad? O sea, nosotros nos hemos imaginado un mundo, el fin del mundo, en las películas, ¿no? El fin del mundo, el Armagedón y no sé cuánto. Nunca nos hemos imaginado un mundo sin pobreza. Entonces es civilizatoria, que la humanidad se lo plantee, claro que sí. Y por cierto, lo plantea, y ahí la CEPAL estamos totalmente a favor, con la igualdad de derechos en el centro. Es decir, no es eliminar la pobreza a base de aventar alimentos por aviones, que digo, también es una forma, por lo menos en Sudán, para que la gente coma, pero no es por ahí. Nosotros lo que queremos es igualdad, queremos empleo, queremos un nuevo estilo de desarrollo. Y yo les pregunto si en estos diálogos que vamos a tener deberíamos tener esa reflexión. ¿Y cuál es el estilo de desarrollo que Uruguay quiere? Porque todavía no salimos del extractivismo, ¿no? Todavía somos demasiado dependientes de las rentas de los recursos naturales. Todavía estamos en un lock-in en nuestra estructura productiva. Pero un país como este, como Uruguay sobre todo, tiene la oportunidad de redefinirse hoy y de redefinirse hacia un estilo de desarrollo sostenible y ojalá basado en un gran impulso ambiental. Nosotros le llamamos, ustedes han de haber oído de Rothstein, que hablaba del gran impulso, de qué es lo que va a sacar a la humanidad. De eso se hablaba quizás en los 60. Nosotros le hemos puesto el adjetivo, un gran impulso, sí, pero ambiental. Es decir, un gran impulso que nos permita ir hacia una economía distinta, circular, que nos permita usar mejor nuestros recursos naturales. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos y la verdad es que sí pensamos que solo con cooperación multilateral se van a corregir las asimetrías, porque fíjense, qué ingenuo es pensar que el mundo se va a componer si hacemos todos la Agenda 2030. Si todos bien portaditos llegamos y cumplimos con la Agenda 2030, los 193 países de las Naciones Unidas. ¿Será mejor el mundo? Puede que sí.
pero hay bienes comunes y bienes colectivos y bienes públicos que no se van a arreglar solo con la sumatoria de acciones individuales. La protección de los océanos, la estabilidad atmosférica, la paz, simplemente, no se va a arreglar solo con la sumatoria. Se requiere una diferente forma de cooperar. Nuestra región en su laberinto. ¿Por qué? Porque nosotros, y ahora entro de lleno a nuestro tema, que es el tema de nuestra conferencia y de nuestra reflexión hoy, nuestros desafíos para la protección social. Nosotros tuvimos una etapa entre el 2002, 2008, 2009, la década anterior, que tuvimos un contexto económico y político bastante favorable. ¿Por qué? Porque había, en la región me refiero, había un ambiente de progresismo, había un ambiente de universalidad de derechos, había un ambiente político que era proclive a tratar de reducir la pobreza y la desigualdad con políticas activas y sociales. Y hacerlo además a partir de un mercado laboral mucho más equitativo. Ese era el estado de ánimo y la política de entre el 2000 y el 2008, que cuando revienta la crisis. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en un contexto mucho más difícil, menos crecimiento, una región fragmentada que cuestiona las políticas progresistas, casi todos los países, y dicen, no, hay que volver al neoliberalismo puro, vámonos al mercado de nuevo. Francamente, nosotros lo vemos eso como un gran retroceso, muy preocupante. Las leyes que se acaban de aprobar en Brasil, de protección social, los países todos preocupados porque es mejor, tienen menor espacio fiscal, entonces hay que cuidar el gasto público, que nadie está en contra de ello, ¿no? Pero yo le hice la pregunta el otro día a un funcionario del Fondo Monetario muy querido, amigo, y otro del Banco Mundial. Estábamos juntos. Le dije, a ver, la región de América Latina y el Caribe ya hizo su tarea. Ya nos dijeron que había que manejar la macroeconomía para la estabilidad, ya logramos controlar la inflación, ya tenemos bancos centrales autónomos. Bueno, ya hicimos todo y no pasa nada. Es decir, ¿y qué sigue? Es decir, si ya logramos todo eso, mantener los niveles de deuda a un nivel razonable, en fin, todas las tareas macro para la estabilidad están logradas. Pero ¿qué pasa con la macro para el crecimiento, para el desarrollo? ¿Dónde están dos elementos que nos parece fundamental, que es la inversión, el ahorro? Es decir, porque está muy bien en la macro para la estabilidad, obviamente apuntar al crecimiento, pero muy basado en consumo, está muy bien, o en exportaciones. Pero hay otras dos variables que son la inversión, que nos parece fundamental, que es la que está ausente hoy por hoy en la política económica. Y nosotros, para poder transitar al mundo que sigue, necesitamos invertir. Invertir porque la inversión y el ahorro es el puente entre el corto y el mediano plazo. Entonces, y por cierto, pues tampoco estamos creciendo mucho en lo comercial. En el tema de pobreza, efectivamente nosotros hemos logrado una mejoría importante en la disminución de la pobreza, en donde sí efectivamente se logró desde los 90 hasta el 2012, ¿verdad? Logramos reducir casi 20 puntos porcentuales la pobreza y casi 11 puntos porcentuales la pobreza extrema. O sea, hicimos nuestra tarea indicada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Bajamos a la mitad. Pero a partir del 2012, 2013, empezamos a tener problemas. Volvemos a tener crecimiento de pobreza y de indigencia en la región. Nosotros estamos preparando nuestra actualización de las mediciones de pobreza y saludo aquí a Javier Mancero, nuestro querido estadístico, y venimos a conversar justamente con el gobierno de Uruguay nuestra nueva metodología, porque le hemos cambiado para reflejar un poco mejor la situación actual, que involucra un cambio también en la canasta básica alimentaria, en los bienes no alimentarios. Entonces nosotros no medimos la pobreza por dólares, eso de partida, ¿no? Nos parece que eso no refleja
la situación de América Latina y el Caribe la medimos a partir de una canasta básica alimentaria, de bienes básicos por país, que nos dan mediciones, creo yo, más realistas país por país. También es verdad que en esta época disminuyó la desigualdad del ingreso, pero miren, a pesar de nuestros esfuerzos, sigue siendo muy elevada la desigualdad, ¿verdad? Bueno, el país que está mejor sin duda es Uruguay, ¿verdad? Reconózcanse, por favor, ¿verdad? Porque son ustedes muy autocríticos de repente, y está bien serlo, no cabe duda, pero también vean los logros que han podido tener, porque efectivamente Uruguay es uno de los países más igualitarios de la región. Tiene un Gini de 0,38. Entonces, por lo menos hasta este momento, hasta el 2014 alrededor de. Pero todos los países, ¿verdad? Si comparamos la barra azul con la roja, casi todos hicieron esfuerzos muy importantes por disminuir la desigualdad. Quizá tenemos algunos que se salen de esta tendencia, como es el caso de Costa Rica, pero de ahí en fuera todos hicieron esfuerzos muy importantes y lo hicieron a partir de medidas muy claras, como por ejemplo las reformas tributarias, que es el instrumento redistributivo por excelencia, y también el mercado laboral. Pero nosotros, digamos, esto es lo que vemos en sentido de crecimiento. Nosotros el jueves vamos a presentar nuestras cifras de crecimiento revisadas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Uruguay, pues le va mejor. Nuestra estimación el año pasado era de 2%, a Uruguay le va mucho mejor. Estimamos un crecimiento este año del 3%. Por eso les decía que Uruguay se había un poco distanciado de sus vecinos, cosa que es muy interesante. Pero aún así vemos que a partir del último trimestre del año pasado, nuestro crecimiento empieza a repuntar en la región en su conjunto. Y aquí es donde viene la reflexión de fondo. Nosotros decimos, ¿y por qué? ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo diferente que nos permite crecer un poco más? Y la respuesta es nada. ¿Quién está haciendo las cosas? Los precios de los commodities. Es decir, bueno, cuando digo nada me refiero casi nada. O sea, lo que sí la región está haciendo maravillosamente bien es consumiendo. Eso sí, el consumo es lo máximo, es la variable que apuntala el crecimiento. Pero eso sí, consumimos con crédito, ¿verdad? Con nuestras queridas tarjetas de crédito y nuestras tarjetas de de las tiendas de no sé qué. Consumimos casi siempre bienes importados, porque a veces no producimos ni siquiera un tornillo. Entonces, esas son las características de nuestro crecimiento. Es decir, si suben los precios de los commodities, ahí vamos, y están subiendo. El petróleo, los minerales, bueno, la agricultura, por supuesto, muy importante. Pero, no me oyen. A pesar de que tengo voz de micrófono, sí, bueno. Entonces, ¿cuáles son las características de nuestro crecimiento? Creo que eso es lo que a mí me interesa mostrarles. Y después mostrarles también que una de las cosas que simplemente parecemos, ¿cómo se llama cuando vamos a la UTI? Aquí también se llama UTI. Cuando vas al hospital y estás en coronarias, o ¿cómo se llama ya? En la final. Bueno, nuestra productividad está en la UTI. ¿Por qué? Porque no crecemos nada. La productividad de Estados Unidos, que es lo que mediríamos como el 100%, y la nuestra son las barritas amarillas. Esa es nuestra productividad. Y esta productividad básicamente está vinculada a la falta de innovación tecnológica en nuestra región. El profesor Barrientos hablaba del traslado entre los países de mediano ingreso y la trampa de ingreso medio. Nosotros hemos valorado que para salir de la trampa de ingreso medio, hay 3 países que salieron de la trampa de ingreso medio. Y bueno, hay uno que a lo mejor regresa, pero hay 3, Taiwán, Corea y China. ¿Y por qué? Había 101 países en los años 60 de ingreso medio, o sea, con ingreso superior a $3,000 per cápita. Salieron de ahí 13, ¿no? De los cuales 10 más o menos corresponden a Europa, pero de estos 3 salieron y dijimos, bueno, ¿y por qué salieron? ¿Qué cambió? Y 2 cosas cambiaron. Uno, la educación,
la inversión en educación, sin lugar a duda, y la inversión en investigación y desarrollo. Pasaron de 0,7 por año a 2% de inversión en investigación y desarrollo. Entonces, nosotros no podemos seguir basándonos solo en la bonanza de los productos básicos y con ello sacar nuestras ventajas competitivas. Necesitamos subirnos al carro del nuevo paradigma tecnológico. Y yo creo que una diferencia que sí ha hecho Uruguay es esa, que Uruguay sí se ha subido mucho más al paradigma tecnológico. Yo me acuerdo que tuve con el ministro de Economía, ¿no? Tuvimos grandes conversaciones sobre si la producción, por ejemplo, de carne en Uruguay ha tenido un avance tecnológico, y efectivamente, hoy las vacas uruguayas, saben ustedes dónde están, dónde caminan y qué comen y qué hacen y todo, porque tienen precisamente el tema tecnológico incorporado. Luego el debate era si lo que le ponen en la oreja a la vaca lo produce Uruguay o no, pero ese es otro departamento. Pero por lo menos ya tenemos valor agregado en la producción de carne. Y eso ha ayudado mucho a las exportaciones uruguayas. Pero la tasa de desempleo, que también es un tema muy preocupante, y me alegro que esté aquí el ministro del Trabajo, porque no me dejará mentir que hubo una etapa en la que dijimos, bueno, el desempleo no está aumentando tan rápidamente, pero lo que aumentó mucho fue la calidad del empleo. Lo que cambió, ¿Cambió por qué? Porque la calidad del empleo se volvió más precaria, no disminuyó en número, pero sí disminuyó en calidad. Pero hoy tenemos el problema de que está disminuyendo la calidad y también el número de empleos. Entonces, hasta el año pasado habíamos previsto un desempleo del 8,9%, este año quizás vamos a llegar a 9,4%, entonces es un desempleo alto. Ya empieza a ser un desempleo alto para nuestra región, cuando veníamos de desempleos de 5,9 o 6%. Entonces, ¿qué hacemos con la protección social? O sea, porque la protección social no está aislada de estos problemas, ¿no? ¿Y cuáles han sido las trayectorias? Sí, y me gustó mucho, la ministra Arismendi dijo esta mañana algo que yo comparto plenamente y que compartimos en la CEPAL, y es que ha habido cambios en los paradigmas de las políticas sociales en la región. Y yo creo que el paradigma de los 80s y de los 90 era justamente hacer inversiones marginales en lo social, ¿verdad? A partir de estos ajustes, el papel central del mercado, ¿verdad? Muy presente, era una política de mercado absolutamente. Las transferencias sociales estaban basadas más bien en criterios de emergencia y no de derechos, sino de emergencia. Y la protección estaba centrada en el hombre como jefe de hogar, un poco que también la ministra lo ha dicho, y sobre todo vivimos un periodo de privatización de la educación, de la salud, de la seguridad social. Y revertir eso, queridos colegas, es algo verdaderamente casi imposible. Chile es un país que está tratando de revertir la privatización de la educación en algunos rubros y no han podido, simplemente no han podido. O la seguridad social, o la salud. Y creo que el paradigma que acabamos de pasar en los años 2000 es justamente otro muy diferente, el reconocimiento de derechos, la recuperación del rol regulador y distributivo del Estado, la ampliación del gasto social, ¿verdad? Y políticas más integradoras de la reducción de la pobreza que van más allá de una asignación o de un asistencialismo, y el rol activo de las mujeres. Yo creo que ese ha sido un cambio paradigmático, en verdad, de la década de los 2000, el rol de las mujeres. Y la combinación de la protección contributiva y no contributiva, esta dualidad que aún que es muy importante entender. Y el fortalecimiento de las políticas universales. ¿Cuáles son los diferentes componentes que nosotros pensamos que son necesarios para una protección social y que deben actuar de manera virtuosa? Bueno, sin lugar a duda, la parte no contributiva, ¿verdad?, que debe de estar presente, que debe de estar ahí, sin duda,
y que esa parte no contributiva pues se refiere a las transferencias en especie y que cada día, creo yo, que nos estamos moviendo hacia unas transferencias menos condicionadas, más universales, más cerquita de lo que nosotros creemos debe ser el ingreso básico ciudadano. En eso estamos, evaluándolo. ¿Por qué? Porque las transferencias no condicionadas le pueden dar a la persona dignidad y pueden además acercarse más a la juventud. Y ya no es solamente por una condición de pobreza extrema. Entonces, hay que evaluar. Y también subsidios al consumo, empleos de emergencia, etcétera, etcétera. La contributiva, que está asociada, por supuesto, al régimen de pensiones contributivas, al mercado de trabajo, en gran medida, a seguros de salud, de desempleo, a licencias, en fin. Y luego tenemos la regulación del mercado laboral, que es quizás en donde hoy por hoy creo están las mayores preguntas, ¿no? Y las mayores interrogantes. ¿Cómo podemos lograr supervisión de estándares laborales orientados a fomentar el trabajo con derechos, el trabajo que se ha denominado decente, el trabajo que pueda formalizar los contratos, la negociación colectiva, los salarios mínimos, en fin, ese sistema laboral en el que creemos todos y que a veces lo vemos que se nos está diluyendo. Perdón. Y por cierto, algo que cruza todos estos tres es el tema del cuidado, el sistema del cuidado. Es decir, esto debe atravesar los tres pilares, sin lugar a dudas, es fundamental que tengamos un sistema de cuidados, porque, a ver, si se nos acaba el bono demográfico, la única forma de incrementar la población económicamente activa es si las mujeres entran al mercado laboral. Ya si quieren lo vemos por ese lado. Pero además de todo, es muy importante que las mujeres tengan los mismos derechos y el mismo salario y las mismas oportunidades. ¿Cuáles son? Aquí, digamos, el condicionante más importante va a ser sin duda el demográfico. Nosotros en la región vemos que la región envejece a 3 velocidades, o sea, sin duda ya Uruguay está muy cerca, y miren el caso uruguayo. Este caso es el de ustedes, en realidad, donde alrededor del 2035, ¿verdad?, se va a dar la terminación del bono demográfico y cómo se va a incrementar el gasto social, que casi podría llegar a un 30% del PIB en el 2050. Este es un estudio que se hizo con el Banco Mundial, la autora está aquí, no sé si está aquí, sí está aquí, Verónica Amarante, que en verdad hicieron un estudio muy importante, y creo que una de las yo diría, de las conclusiones más interesantes de este estudio es que, en verdad, ¿qué se puede hacer en un contexto de reducción de fuerza de trabajo? Bueno, sin lugar a duda, la expansión gradual de la entrada de las mujeres como población económicamente activa y de los adultos mayores. Ojo, porque los adultos mayores, bueno, yo ya soy adulto mayor, pero espero todavía seguir participando en la población económicamente activa. Es decir, podemos contribuir tanto las mujeres como los adultos mayores. Así es de que creo que ese es un tema de mucho fondo. Y otro es que miremos con cuidado que, la verdad, la mayoría, una alta proporción de las personas que hoy están ocupadas y que reciben ingresos, ¿verdad?, laborales, pero son menores sus ingresos al salario mínimo. Entonces, en la región, ¿verdad?, aquí en Uruguay ustedes tienen una condición mucho mejor, pero en la mayoría de los países es menor al salario mínimo, y por edades pueden ver ustedes que entre 15 y 24 años 59% de las mujeres que trabajan reciben menos del salario mínimo en ese rango de edad. Entre los 25 y los 44, 42%. Entre 45 y 64, el 51%. Que recibe menos del salario mínimo. Y eso va a tener consecuencias graves en su pensión, naturalmente, en su protección social. Y mucho peor los que no reciben nada, es decir, los que están en la informalidad y por lo tanto ni siquiera tienen protección social contributiva. Y esto es lo que nosotros le llamamos las desigualdades entrecruzadas, que les hemos traído ese documento que preparamos en la CEPAL, en donde ustedes pueden ver que a medida que los ingresos laborales
A medida que va avanzando la educación, ¿verdad? Este es un tema donde vemos cómo los ingresos del trabajo van mejorando a medida que mejora la educación. Cuando llegamos a la educación, en general la primaria, la secundaria completa, más o menos tenemos niveles equivalentes cuando la población es hombre, mujer, indígena, afrodescendiente, etc. Pero el tema se complica cuando llegamos a la terciaria. Y ahí sí ya entendemos que la gran brecha está entre los hombres blancos, o sea, no afrodescendientes, y las mujeres afrodescendientes. Es donde está la brecha más grande en el gráfico de arriba. Y la brecha más grande en el gráfico de abajo, que demuestra a los pueblos indígenas, vemos a los hombres no indígenas hasta arriba y la mujer indígena hasta abajo. Entonces, ese es el documento que les hemos traído de la matriz de desigualdad, en donde comparamos varias cosas, donde vemos cómo se entrecruzan desigualdades del ciclo de vida, que lo presentó muy bien el profesor Barrientos, de cómo los niños, a medida que los países tienen más ingreso o ingreso per cápita, van quedando postergados en la lucha contra la pobreza, y el ciclo de vida es tan importante, acompañar a la población en su ciclo de vida, detectando en qué proceso se encuentra cada país. Y por cierto, la cobertura, también para nosotros, el tema de la protección social. Fíjense que los primeros 2 deciles, o sea, 2/3 de los ocupados, no está afiliado a ningún sistema de pensiones en nuestra región. 2/3, ¿verdad? El primer decil, el 80%, 85% no está afiliado a ningún sistema de pensión. En el segundo decil, 67%. Cuando nos vamos moviendo hacia el cuarto decil, ya vamos en el 40%. Entonces, efectivamente ha habido un aumento significativo. La verdad, la región en promedio creció de 42% a 53%, casi 10 puntos porcentuales en afiliaciones. Pero aún así sigue siendo una afiliación muy diferente de acuerdo al decil de ingreso. ¿Y qué decimos de las mujeres? Las marcadas diferencias de género en las pensiones, que evidencian sin duda esta acumulación de barreras de discriminación. Ahí tenemos hombres y mujeres y la brecha, es decir, la brecha que existe entre hombres y mujeres se ha incrementado. Bueno, más bien, digamos, ha disminuido, sobre todo a partir de los años 2000, vamos a suponer, entrando al 2000 estábamos en 15,7 de brecha, hoy estamos en el 12% de brecha entre hombres y mujeres, en pensiones en adultos mayores de 65 años. Ahora, esto ha mejorado mucho en países como en países como Chile, en países como Brasil, donde se han hecho políticas activas para beneficiar al adulto mayor y a las adultas mayores, es decir, a las mujeres que no trabajaban, o sea, que dicen que no trabajaban, que trabajaban como diablos porque tenían que cuidar niños, viejos, sin remuneraciones, y a las cuales se les pudo otorgar esas pensiones universales, y creo que ese avance en las políticas activas es el responsable de la disminución de esa brecha. Pero todavía nos falta mucho, Las transferencias, nuestro querido y bien ponderado programa de transferencias condicionadas. Este programa, miren ustedes cómo creció, cómo fue importante, cómo ha sido importante el programa de las transferencias monetarias condicionadas, que fue el principal programa de superación de la pobreza extrema, Esa es la realidad en este continente. Y fue un programa que se inició en 1996 y a la fecha, 2016, vamos a suponer, sigue realmente beneficiando al 20% de la población latinoamericana. Hay una caída en el último año, que los responsables de esa caída son Brasil, México y Ecuador, ¿no?, que han ido cortando esos programas. Pero si yo les dijera que estos programas cuestan 0,4% del PIB regional, nada. Es decir, estos son los programas que no hay que cortar, precisamente. Estos sí que no hay que cortarlos, porque son programas que permiten además un ingreso, es una puerta de entrada a los sistemas de protección social y a la productividad también. Y nosotros vimos que aunque ha habido avances, como les decía, pero hay muchos que siguen excluidos. Eso ya lo abordamos de alguna manera. Aquí lo que quiero abordar es el tema del gasto social. La verdad es que nuestra región ha hecho
esfuerzos muy importantes en el gasto social. Los ha hecho desde el año 2000 hasta el 2015. La verdad es que el gasto público social del sector público como porcentaje del PIB creció del 11% al 14,5% y también el gasto público del gobierno central de 7,7 a 10,5. Es decir, ha habido esfuerzo por incrementarlo. Pero fíjense que llegamos al 2015. ¿Dónde estamos? Ahora los gobiernos están comenzando a mostrar una tendencia a la disminución del gasto social. Y esto es donde nosotros queremos poner el dedo en la llaga. Porque, ¿qué es lo que se está cortando? Se está cortando, quizás unas décimas, ustedes dirán, bueno, pero se está cortando de 4 a 3,8. Sí, pero esas décimas son muy relevantes en la política social. Y estamos cortando protección social, estamos cortando educación, ¿no? Aunque sea una décima, pero en lugar de ir para arriba, que deberíamos llegar al 6% del PIB, y estamos cortando salud, estamos cortando, por supuesto, protección del medio ambiente, pobrecito, ese es el que sale volando a la primera, pero a lo que voy es a que esto es lo que tenemos que cautelar. Tenemos que cautelar el gasto público. Y la consigna que nos dice la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, pero vamos por la senda incorrecta, porque en los 80, fíjense ustedes, la pobreza, nosotros nos tardamos en la década neoliberal, en la década de la privatización, en la década perdida de América Latina y el Caribe, nosotros perdimos espacio y recuperamos el PIB per cápita, nos tardamos 15 años en recuperar el PIB per cápita entre 1980 y 1994, ¿no? Nos tardamos 15 años. Pero para alcanzar niveles de pobreza del 40%, o sea, ni siquiera la redujimos al 20%, no. Estábamos en 40, subimos a 50 y para volver a llegar a 40 nos demoramos 25 años. Es decir, la pérdida del tejido social tarda mucho más tiempo en recuperarse que el PIB per cápita. Y eso es lo que tenemos que hacer entender al mundo económico, que no se trata de llegar y cortar y luego te lo repongo el año entrante, no es verdad. Se pierden capacidades, se pierden dignidades, se pierden procesos y eso es lo que nosotros queremos mostrar. Y para que nadie quede atrás, seguimos pensando y creemos que Uruguay nos acompaña en este pensamiento, que los programas de pobreza deben ser parte integral de la política social. Son muy importantes y la cobertura debe ser universal para llegar a toda la población pobre. Bueno, a ver, Uruguay está a punto de salir de la indigencia total. Bueno, en verdad, compárense con México, por favor, no me hagan llorar. O sea, los montos de transferencia deberían de ser suficientes para superar la extrema pobreza. Es decir, acercarnos a este concepto, ojalá, del salario, del ingreso mínimo ciudadano. ¿Y cómo articulamos estas transferencias con otros programas de ingresos, como es la calidad de la salud, de la educación, es lo que decíamos, la intersectorialidad o la interministerialidad de la política social, que es tan importante y que va de la mano con infraestructura, con la inclusión laboral, etcétera. Y sin duda las políticas de cuidado. Y en el caso de la igualdad de género, que nos parece fundamental, Uruguay, por cierto, es uno de los únicos países que está instalando este Sistema Nacional de Cuidados, que nosotros lo estamos usando realmente como ejemplo para llevarlo a otros países. Es muy importante este Sistema Nacional de Cuidados que incorpora a los adultos mayores, a los niños, a los discapacitados y libera a las mujeres de su tiempo para poder decidir. Y para nosotros la desigualdad, porque nosotros vemos a la desigualdad como un desafío estructural y como una barrera al crecimiento, no como un obstáculo. La desigualdad debe y puede generar incentivos y oportunidades que se traducen en más educación, más progreso, más competitividad. Si nosotros vemos a los países nórdicos, Finlandia, Dinamarca, ya no nos comparemos con otros, con ellos, veremos que esas son sociedades inclusivas, sociedades que lograron mayor igualdad, más educadas, más educación y mucho progreso técnico también.
porque los trabajadores y los empresarios, la verdad sea dicha, en sociedades igualitarias, se sienten mucho más protegidos. ¿Por qué? Porque saben que no van a ser focos de violencia, se sienten menos vulnerables, en fin, y protegidos entre sí. Se va creando esta red de protección social verdadera en una trama de la sociedad. Y, por cierto, estas imprescindibles sinergias entre las políticas productivas, la innovación, el empleo productivo y potenciar la institucionalidad social, que eso nos parece importante. No podemos dejar de mencionar el tema tributario, porque si queremos realmente abrir espacio fiscal en la región, necesitamos hablar de impuestos. Y ya sé que a nadie le gusta. Y aquí en Uruguay ustedes hicieron una reforma tributaria muy exitosa. Pero la verdad es que obviamente esta es la tributación de América Latina. Si nosotros la comparáramos con la de Europa, claro, en el caso de Uruguay, Uruguay tiene una tributación relativamente alta, pero si ustedes se fijan del promedio del 23 para abajo, tenemos una cantidad de países que tienen un gran espacio para mejorar su tributación. Y del lado derecho tengo una prueba fehaciente de la cultura de los privilegios, que es la evasión fiscal. La evasión fiscal asciende en América Latina y el Caribe al 6,7% del PIB. Estamos hablando de 340,000 millones de dólares al año de evasión fiscal, es decir, 220,000 millones de evasión en impuestos sobre la renta y 120,000 de evasión fiscal en impuestos sobre el valor agregado. Eso es lo que yo llamo la cultura de los privilegios. Y subamos esto a los fondos ilícitos, que no son de droga, los fondos ilícitos son por subfacturación comercial en las fronteras. Esa subfacturación es otra forma de corrupción. Entonces, mientras exista esta situación, y para que podamos controlar esta situación, requerimos de la cooperación internacional. Esto no lo resuelve un país solo. Aquí necesitamos transnacionales responsables. Nosotros sabemos que la OCDE está promoviendo que las transnacionales paguen impuestos en sus lugares de jurisdicción, que nos parece fantástico. Pero yo creo que hay que dar un paso más. Las transnacionales deben pagar impuestos en el lugar donde hacen las ganancias de productividad. Y esa es una lucha internacional. ¿Por qué? Porque en nuestros países se van al race to the bottom, con tal de que venga la empresa, les damos hasta la nacionalidad si quieren. ¡No! Es decir, ¿cómo nos ponemos de acuerdo entre nosotros para tener una situación tributaria que en verdad ganen todos? Si nadie dice que las empresas no ganen, pero no tanto. Es decir, en este momento tienen grandes ganancias y tenemos que negociar de otra manera. Así es de que, y creo justamente que esa hiperglobalización es la que nos ha erosionado fuertemente estos conceptos de mayor asimetría. Ahora resulta que el gran perdedor de la globalización es Estados Unidos, nadie lo puede creer, en verdad. Pero bueno, digo yo, ya si él se siente el perdedor, ¿dónde nos deja a nosotros? Por eso les digo, pues pensemos, a lo mejor algo tenemos que aprender de Trump, quiere industrializar su país, quiere llevar empleo, se siente perdedor. Pues hombre, vamos a ver si podemos pensar un poquito como él. Y definitivamente, para que nadie se quede atrás, pues tenemos que lograr políticas que nos permitan romper esas barreras de acceso a servicios, a derechos, y que realmente podamos tener una visión, una nueva coalición social. Yo creo que lo que está haciendo de verdad falta es, nadie puede solo ya. El Estado solo no va a poder, el sector privado tampoco. Y la sociedad, ¿cómo nos cambiamos la conversación? Y hablamos de un futuro que nos incluya a todos y que nos ayude a transitar de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad. Muchas gracias.